Berlín, actual capital de la República Federal de Alemania. Tras la caída del régimen nazi, se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría, el punto donde los modelos comunista y capitalista se enfrentaban cara a cara. Aquí se levantó lo que muchos alemanes llamaron el Muro de la Vergüenza, una barrera que dividió Berlín en dos. Prepárense para descubrir una ciudad llena de historia, contrastes y memoria. Antes de ver las imágenes del viaje, conozcamos primero qué fue el Muro de Berlín y dónde estaba. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos y organizado militarmente en la OTAN, y el comunista, encabezado por la URSS, con su propio pacto militar llamado Pacto de Varsovia. A la frontera entre ambos sistemas se la conoció como la Cortina de Hierro. Alemania también se dividió: la República Federal Alemana, occidental y capitalista, con capital en Bonn, y la República Democrática Alemana, oriental y comunista, con capital en Berlín Oriental. Dentro del territorio comunista quedó la ciudad de Berlín, partida en dos: Berlín Occidental, capitalista, y Berlín Oriental, comunista. Como Berlín Occidental estaba rodeada por la Alemania comunista, los suministros llegaban mediante un puente aéreo, muy costoso, pero vital. Si caía Berlín, caía el modelo que representaba. ¿Y el muro de Berlín? ¿Dónde estaba? No separaba las dos Alemanias, sino que rodeaba Berlín Occidental, aislándola del resto de la ciudad. Se construyó para impedir que los berlineses orientales escaparan al occidente, donde la vida era más libre y próspera. Hola compañeros de Viajes y Aventuras, este es el segundo video dedicado a esta increíble ciudad cosmopolita, llena de historia y contrastes. Si aún no vieron el primero, les dejamos el enlace en los comentarios. Hoy arrancamos el día recorriendo el tramo continuo más largo que se conserva del Muro de Berlín, 1316 metros cargados de historia y de arte urbano. Seguimos por Berlín, esta vez estamos caminando la East Side Gallery, que es una parte del muro que sigue en pie, pero que está todo grafiteado de un lado por más de 100 artistas que hicieron una intervención mostrando un poco lo que fue, cómo era la vida detrás del muro, y otros celebrando la caída del muro. Del otro lado también hay grafitis, pero ya más urbanos, de esos que puede venir cualquiera y hacerlos. Acá también está el famoso graffiti que siempre se muestra en fotos de dos hombres. Es un mural de un artista ruso que muestra a un líder soviético, Brezhnev, y a un líder de la Alemania Oriental, Honecker, o algo así. Es de 1979. O sea, el beso fue en 1979, esto se pintó después de la caída. Y bueno, en ese momento la homosexualidad en Rusia estaba prohibida, por lo cual, bueno, esa autoridad rusa que le dio el beso al alemán, bueno, estaba como que un poco nervioso después de que lo hizo, digamos. Pero bueno, quedó eso fotografiado y después se retrató acá en el muro.
muy cerca de la East Side Gallery, se encuentra el puente de Oberbaum. Tras la unificación alemana, este puente se convirtió en símbolo de la unión de dos distritos berlineses en uno solo. Tanto así que incluso aparece en su escudo de armas. Con sus 150 metros de longitud, es una de las postales más reconocibles de la ciudad. Durante nuestra visita, vimos que varias personas sin hogar lo utilizan como refugio. La zona no parecía muy segura, por lo que decidimos no permanecer demasiado tiempo allí. Bueno, este es Checkpoint Charlie, era como la frontera que daba paso desde el lado capitalista, o sea, del lado de los Estados Unidos y sus aliados, a la parte soviética. En realidad solo lo permitían usar empleados militares, personal de las embajadas aliadas y demás que necesitaran por algún motivo particular pasar. Pero en realidad era más que nada un puesto de control para que no pasara nadie que no tenía que pasar. Noto que hay mucha gente en un lugar súper turístico. Sí, además hoy es sábado. Si miran con atención, verán dos imágenes de soldados. Uno de ellos es el estadounidense Jeff Harper, que mira hacia el este, es decir, hacia el lado comunista. Del otro lado, un joven soldado ruso, del que no se conoce ni el nombre ni su historia, observa hacia el oeste, el lado capitalista. Esa es la plaza de la Puerta de Brandenburgo, del lado comunista. Hasta ahí podían acceder. Al fondo más blanquito se ve el muro. Y acá es lo mismo, pero del otro lado. Estos son la Alemania capitalista. Tampoco podían pasar para el otro lado. Esta foto del Checkpoint Charlie, tomada cuando el paso fronterizo aún estaba activo, lo dice todo. Los tanques de ambos lados se enfrentaban cara a cara en una postura tan tensa como simbólica, una imagen fiel de lo que fue la Guerra Fría. Cerca del Checkpoint Charlie se encuentra un lugar donde pueden contratar un tour por la ciudad en el automóvil más emblemático de la época comunista, el famoso Trabant, o cariñosamente, el Trabi. Se fabricó entre 1957 y 1989 y se convirtió en un símbolo de libertad, cuando muchos berlineses del lado oriental lo usaron para cruzar hacia el occidente tras la caída del muro. Pero si hablamos de atracciones poco conocidas, esta nos sorprendió por completo. Mientras observábamos el Checkpoint Charlie, vimos un globo elevarse en el cielo. Más tarde, al dirigirnos al Museo de la Topografía del Terror, lo encontramos. Se trata del globo mundial, uno de los globos de helio más grandes del mundo, anclado al suelo y capaz de ascender hasta 150 metros de altura. Como dato curioso, durante la época del Muro de Berlín, algunos intentaron huir de una Alemania a la otra en globos aerostáticos caseros. Bueno, estamos subiendo en estos momentos en un globo meteorológico, o sea que no nos vamos a trasladar por la ciudad, sino que lo que vamos a hacer es subir y bajar. Vamos subiendo, hay un cable que nos une a la superficie. Cuando subimos, pensamos que se trataba de un globo meteorológico, pero en realidad es una atracción turística. Su único propósito es ofrecer una vista increíble de Berlín desde las alturas. Eso sí, hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas mandan. Si hay vientos fuertes, los vuelos se suspenden por seguridad. El globo empieza a subir y nosotros con él. Y acá tenemos la vista de la ciudad desde un globo meteorológico. Una atracción que habíamos visto en otras partes del mundo, por ejemplo en París también existe un globo de este tipo, pero por razones de tiempo no habíamos podido subir. Y acá sí, acá pudimos subir. Ahí tenemos la antena de televisión, a su vez se ve también lo que es la catedral.
Lo que vemos acá, ahí, es el Museo de la Topografía del Terror. Ahí vamos a ir a continuación de bajar de este globo y vamos a seguir disfrutando por la ciudad de Berlín. Desde este lado se ve lo que es el Parlamento y su cúpula. Se ve también el parque que está pegado al Parlamento. Es enorme, la verdad enorme. Para que más o menos se ubiquen donde ven la antena de televisión. Ahí es la zona de Alexanderplatz. Es donde nos estamos quedando, donde se encuentra el hotel. Tiene unas oscilaciones que nos lleva para un lado, nos lleva para el otro. Quien tenga problemas de vértigo no se los recomiendo. Pero el que no, bueno, la verdad que está muy bueno. Es una ciudad grande, una ciudad donde los atractivos se encuentran ubicados uno lejos del otro. Por lo tanto hay que caminar mucho. Y el transporte público es bastante confuso. Hemos gastado bastante tiempo tratando de entender cómo funciona y sobre todo qué nos tenemos que tomar para ir a qué lugar. Así que bueno, vengan con paciencia, mucha paciencia, porque van a tener que buscar las paradas, las estaciones y vengan con ganas de disfrutar. Un dato sale cada 15 minutos y más o menos entre 10, 15, 20 personas pueden subir. Finalizada la experiencia del globo que encontramos por pura casualidad, continuamos nuestro recorrido hacia uno de los sitios más impactantes de Berlín, el Museo de la Topografía del Terror. Estamos en el Museo de la Topografía del Terror, nuevamente del lado comunista. Ahí hay otro pedazo del muro que todavía está y de este lado hay todo un museo que vamos a recorrer ahora. En el terreno donde hoy se levanta este museo funcionaron las sedes de las principales instituciones del régimen nazi, entre ellas los cuarteles generales de la Gestapo y de la SS. Ahora estamos en el monumento al Holocausto judío. Son bloques de cemento de distintos tamaños, puestos a desnivel, en conmemoración a los judíos asesinados en Europa. Está formado por 2.711 bloques de hormigón de distinta altura, dispuestos sobre un terreno ondulado que genera una sensación de desorientación al recorrerlo. No es un monumento para mirar desde afuera, sino para vivirlo desde dentro, caminando entre los bloques y sintiendo el peso del silencio. Su construcción llevó 2 años. Continuamos nuestro recorrido rumbo al Parlamento alemán y en el camino volvimos a pasar por uno de los íconos más reconocidos de la ciudad, la Puerta de Brandenburgo, que una vez más nos recordó la historia y el simbolismo que guarda este lugar.
Durante el régimen nazi no solo fueron asesinados judíos, sino también miles de personas de las comunidades gitanas. En nuestro trayecto nos encontramos con un memorial en su honor, un espacio solemne donde, cuando el agua permanece quieta, el reflejo crea la sensación de un gran espejo sobre el suelo, invitando al silencio y a la reflexión. Nos íbamos acercando al Parlamento alemán, el edificio del Reichstag, un edificio imponente cuya estética recuerda al Palacio Legislativo uruguayo. Este lugar fue escenario de un hecho clave en la historia alemana, el incendio de 1933 que destruyó las salas de sesiones y la cúpula. A partir de ese suceso, Hitler aprovechó la situación para perseguir a sus opositores y consolidar su poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños y tras la construcción del Muro de Berlín, quedó del lado occidental, permaneciendo abandonado por años. Con la reunificación alemana, surgió el debate sobre si debía demolerse o restaurarse. Finalmente se decidió reconstruirlo y devolverle su función como parlamento. Durante la Guerra Fría, la capital de Alemania Occidental había sido Bonn, pero con la reunificación, Berlín volvió a ser el corazón político del país. Y llegamos a una de las partes más impresionantes del Parlamento alemán, su imponente cúpula de cristal. Esta estructura moderna se ubica justo encima de la sala de plenos, donde sesionan los parlamentarios, simbolizando la transparencia entre el gobierno y el pueblo. Si bien las vistas desde aquí no son tan panorámicas como las que ofrece la torre de televisión, recorrer su interior y subir hasta lo más alto es una experiencia imperdible para cualquier visitante en Berlín. Visitar este lugar no tiene costo, así como lo escuchan. Solo es necesario realizar una reserva anticipada en la página oficial del Parlamento alemán. Les dejamos el enlace. El proceso es sencillo. Se completa un formulario en línea, indicando la fecha y hora deseada, junto con una alternativa, por si no hay disponibilidad. Luego, solo queda esperar la confirmación por correo electrónico. Un dato importante, las reservas no pueden hacerse con más de un mes de antelación, así que hay que planificarlo con tiempo. Mientras descendemos por la cúpula, vale destacar que su diseño no es solo estético, sino también funcional. La estructura permite el ingreso de luz natural al salón donde sesionan los legisladores, reduciendo así el uso de iluminación artificial. Además, cuenta con un escudo móvil que evita el deslumbramiento y el sobrecalentamiento, aportando ventilación natural. Incluso el agua de lluvia se aprovecha, ya que es canalizada hacia el interior para su reutilización, convirtiendo al edificio en un ejemplo de arquitectura sustentable. Antes de despedirnos, vale mencionar la inscripción que puede verse en el patio interno. Traducida al español significa del pueblo. Un mensaje simple pero poderoso que recuerda que este parlamento pertenece precisamente a sus ciudadanos. Cuando mencionamos que Berlín fue casi totalmente destruida por los bombardeos aliados, cuesta creerlo al verla hoy tan moderna y reconstruida. Sin embargo, este lugar es un claro recordatorio de aquel pasado, una iglesia conservada exactamente como quedó tras los bombardeos, transformada en símbolo de la destrucción y la memoria de esos años difíciles.
Esta es una iglesia en ruinas, una iglesia de fines del siglo XIX, que durante la guerra fue bombardeada y así la dejaron ahora. Miren, ahí en el medio no se ve nada. Los huecos son producto también de los ataques, de bombardeos. Ahí falta un pedazo en una esquina, más arriba otro, pero todavía sigue en pie. El reloj funciona. Y el reloj, exacto, funciona, está en oro. Si vieron el video anterior de Berlín, seguramente el nombre de Guillermo II les suene familiar. Fue el último emperador alemán y el responsable de la ampliación de la Catedral de Berlín, buscando darle un carácter monumental. Nieto de Guillermo I, el primer emperador alemán, quiso rendirle homenaje construyendo una iglesia en su memoria, la iglesia memorial del Kaiser Guillermo. Un detalle curioso: la palabra Kaiser proviene del latín César y significa emperador. Originalmente la iglesia tenía 5 torres, 4 pequeñas y una principal. Hoy solo quedan 2 laterales y la torre mayor, que sobrevivieron a los bombardeos. Su campanario tenía 5 campanas, cuyo sonido era tan potente que hacía aullar a los lobos del zoológico cercano. Durante la Segunda Guerra Mundial, 4 de ellas fueron fundidas para fabricar armas. Además de las imágenes religiosas, en el interior también se pueden ver representaciones del Kaiser Guillermo I en distintos momentos de su vida. Tras la guerra, con la iglesia en ruinas, surgió un intenso debate. El arquitecto ganador del concurso proponía demoler por completo el edificio y construir uno totalmente nuevo. Finalmente se llegó a un acuerdo intermedio: conservar parte de la iglesia original, tal como quedó tras los bombardeos, como monumento conmemorativo de la guerra y testimonio del pasado. La nueva catedral, construida junto a la iglesia bombardeada, se levantó entre 1959 y 1961. Su diseño es octogonal y sus paredes están formadas por bloques de vidrio de colores que crean una atmósfera íntima y reflexiva. A diferencia de la antigua, su campanario no forma parte del edificio principal. Se construyó aparte con una estructura hexagonal. Hoy, la iglesia original queda situada entre la nueva catedral y el nuevo campanil, uniendo pasado y presente en un mismo espacio. Berlín nos sorprendió un poco, esa es la verdad. Nos sorprendió la gente en situación de calle y la suciedad en algunas zonas. No nos asustó, venimos de un país donde eso también lo vemos a diario, lamentablemente. Pero teníamos un preconcepto de prolijidad y orden respecto de los alemanes, cosa que en Berlín no se notó. Sabemos que también esta situación se puede haber visto aumentada por la alta tasa migratoria en toda Europa. Esto no afectó para nada nuestra visita. Es una gran ciudad donde confluyen muchas culturas. Hay mucho para ver y hacer. Es una ciudad cargada de historia. Es realmente increíble poder estar en un lugar donde sucedieron hechos que marcaron al ser humano para siempre. Entender desde el lugar de los hechos
eso que nos enseñaron en el colegio o que vimos por la tele algunos y no entendíamos bien qué era. Por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín. Todo eso no tiene precio. Si tienen la oportunidad, no lo duden, no se van a arrepentir. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.